al profesor José León Alapont. Él es profesor ayudante doctor en el Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Valencia. Ha participado en numerosos congresos y jornadas dedicadas a innovación docente en el marco del derecho, tanto en calidad de comunicante como de ponente. Tiene varias publicaciones que ustedes pueden consultar sobre innovación docente en derecho y también ha participado en varios proyectos que versan sobre esta temática. De hecho, en la actualidad es el investigador principal del proyecto Entorno Virtual y Nuevas Perspectivas Docentes en el ámbito del derecho penal, que ha sido concedido por el Vicerrectorado de Empleo y Programas Formativos de la Universidad de Valencia, en la cual desempeña sus funciones como discente. Y nos va a hablar sobre estas cuestiones de enseñanza virtual, de perspectivas docentes en el ámbito del derecho penal, pero desde una perspectiva práctica. Cuando quiera, tiene la palabra. Gracias, Ainhoa, por tu presentación. Quiero comenzar también esta exposición que hoy les voy a hacer agradeciendo, por supuesto, a los organizadores, a la profesora Teresa Valverde y, por supuesto, a mi querido amigo, el profesor Castellanos, que una vez más pues, ha tenido la insensatez de invitarme a este congreso para hablarles de algo que, bueno, veo que están además conectados algunos alumnos y, por tanto, saben de lo que les voy a hablar. Este es el momento, pues, en el que se enteran que son fruto o son objeto, mejor dicho, de un experimento y, por tanto, son un poco los conejillos de Indias y ya veremos cómo acaba la cosa a final de curso. Por tanto, efectivamente, cuando de innovación docente se trata, estamos hablando siempre de poner a prueba un determinado modelo y si los resultados son buenos, seguimos y si no, pues podemos o bien descartar este experimento o ver de qué forma lo podemos mejorar. Bien, yo ya les digo que quizás les vaya a frustrar sus expectativas porque quizás no, mi intervención va a ser mucho más breve que la de mi compañero, el profesor Moy. Pero bueno, luego estaré encantado de que si quieren y lo estiman conveniente me puedan realizar las preguntas, consideraciones que tengan a bien. Verán, cuando inicié en 2015 mi andadura como docente en la universidad, pues el primer año, el primer curso lo enfoqué, pues como toda la vida había visto que los profesores impartían docencia, es decir, la típica clase magistral, ¿no? Por tanto, bueno, pues el primer año me dediqué a entrar en la clase, darles los buenos días, les daba la lección, como loro que repite todo lo que escucha y se aprende, me iba y hasta el día del examen en el que nos veíamos de nuevo las caras y les ponía la nota a los alumnos. Bueno, pues el primer año yo veía a los alumnos con cara de muebles, es decir, da igual que yo les explicando derecho penal, que yo hubiera entrado a explicarles física cuántica que derecho aeronáutico. Por tanto, me preguntaba si año 2016 esta era una forma correcta o la más adecuada para seguir dando clases. Método que digo yo que ya utilizarían cuando se creó nuestra universidad. Bien, dicho lo cual, el año pasado ya empecé a cambiar un poco la sistemática y opté por introducir la ya también tradicional, porque ya incluso esto no resulta casi innovador, la metodología de la Flipped Classroom o clase invertida. Luego, al final de la exposición, les comentaré los datos de satisfacción que tras una encuesta los alumnos mostraron. Bien, por tanto, bueno, lo que les quiero transmitir es que la cuestión es si al final, por una parte, nosotros como profesores podemos tener muchas expectativas generadas en torno a un proyecto de innovación docente, pero bueno, nos podemos encontrar con que los alumnos sean reticentes y prefieran seguir acudiendo a las clases para escuchar el rollo del profesor, pero sobre todo para que les diga exactamente o incluso les dicte aquellas cuestiones que sí o sí van a ir al examen y de las cuales tendrán que estudiar, lo cual es un poco una tontería, si me permiten calificarlo así, porque para eso ya tienen el manual. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi época de estudiante, que yo habían asignaturas en las que el profesor me veía la cara el primer día
y no me volví a ver la cara hasta el día del examen y luego sacaba incluso matrícula de honor. Por tanto, digo que al final, para estudiarse algo, no hace falta ir a clase, no hace falta escuchar al profesor. Pero bien, la pregunta es, bueno, ¿eso en realidad es aprender? Pues yo entiendo que no. Yo entiendo que no porque al final lo que estamos haciendo es crear pequeños monstruitos que lo único que es, a lo que se dedican es a repetir como loros cuando llega el día del examen oral, como en mi caso es así, examen oral, bueno, a repetir lo que dice un determinado manual. La pregunta es, ¿eso significa o garantiza que mis alumnos hayan aprendido algo de verdad de derecho penal? Bueno, pues posiblemente no. Posiblemente a las 2 semanas se le olvide, o si no antes, se les haya olvidado todo lo que se han estudiado pues durante mejor unos días antes del examen. Bien, como ha comentado Ainhoa, efectivamente este año la universidad, el Vicerrectorado de Empleo y Formación me ha concedido un proyecto de innovación docente y en él lo que he pretendido, bueno, pues es un poco también efectivamente incluir estas perspectivas de que nos brinda el entorno virtual al que, bueno, pues ya estamos acostumbrados, por lo menos en la Universidad de Valencia desde hace años. Lo que sucede es que creo que nunca nos hemos planteado en realidad el sacarle rendimiento a estas herramientas que tenemos a nuestra disposición. Entonces, bueno, lo que yo básicamente les voy a contar es en qué consiste o cómo está enfocado este proyecto de innovación docente. Por un lado, trata sobre nuevas perspectivas docentes en el entorno virtual, aplicado en este caso al campo del derecho penal, pero también les voy a comentar otra parte que entronca con otro proyecto de innovación docente del cual soy también miembro, que consiste en la aplicación y creación de un blog jurídico, que en esta ocasión, bueno, pues en este proyecto está dirigido por el profesor Carlos Pedrosa y por tanto, bueno, pues les voy a poner un poco en antecedentes y la combinación de estos dos proyectos, pero desde una perspectiva eminentemente práctica. Bien, bueno, entramos en materia. ¿Cómo planteo yo el sistema de evaluación? En mi caso, la asignatura en la que lo aplico es Derecho Penal, parte general. Son alumnos de segundo, en esta ocasión, del grado en Derecho. Y lo que hago es que del temario, los 45 temas que integra la guía docente, son explicados por los alumnos. Es decir, yo no explico el contenido que ya tienen a su disposición los alumnos. Por tanto, los alumnos y las alumnas lo que tienen que hacer es prepararse cada una de las lecciones. ¿Y cómo lo hacen? O más bien, ¿qué es lo que yo les exijo que tienen que hacer en clase? Bueno, por cada tema de esos 45, los alumnos tienen que preparar un vídeo de en torno a unos 20 minutos máximo, y luego lo suben a un canal específico que tenemos creado en YouTube. Por tanto, bueno, pues del tema en concreto que se les asigna, estos alumnos lo que hacen es, por una parte, generar este vídeo que posteriormente es visualizado en clase y es comentado. Por tanto, ¿cuál es la función en esta ocasión del profesor? O sea, la mía como docente, pues aparte de estar sentado en el aula, viendo el vídeo, que está muy bien, pero no nos pagan solo para eso, lo que hago es que efectivamente los alumnos pueden interactuar con, en esta ocasión, su compañero profesor para hacerle cualquier tipo de pregunta, de comentario, y al revés, es decir, el compañero que actúa en esta ocasión como profesor también puede preguntar, si lo estima conveniente, al resto de sus compañeros. Entonces, yo, como profesor, ¿para qué estoy? Bueno, pues yo estoy para lo que en teoría se supone que está un profesor, para que diga algo más que no aquello que ya está en el manual. Es decir, yo estoy para aclarar cosas que no se entiendan, para que los alumnos me pregunten y yo les respondan, para yo quizás también alguna pregunta para ver si han entendido lo que se acaba de explicar en el vídeo o no. Para eso entiendo que está un profesor. Es decir, yo soy un profesor, yo no soy el manual de Derecho Penal, parte general, eso ya está en la biblioteca, pero eso no es un profesor, eso es un manual, eso es un libro. Bien,
La cuestión es que de cada tema no solo tienen que elaborar este vídeo y luego lo suben a YouTube, sino que también elaboran una especie de apuntes, si ustedes quieren llamarlo así, que no son más que un resumen de efectivamente la materia de ese tema. Esto lo tienen que subir también a aula virtual como fichero y, en último lugar, lo que hacemos en clase es que los alumnos que han preparado ese tema en concreto elaboran un cuestionario a través de la figura que existe del cuestionario en el aula virtual y, por tanto, bueno, pues nos dedicamos a contestar las diversas preguntas, son en torno a 10, y, bueno, pues también un poco a debatir, a intercambiar opiniones sobre cuáles son las respuestas correctas, etcétera, y al final, obviamente, hacemos un feedback. Bien, bueno, pues en la evaluación no solo es que esto les sirve a los alumnos para prepararse y para ir entrando en materia, sino que tiene asignado en la evaluación continua hasta un punto. Hasta un punto. Bien, quiero hacer un inciso porque la cuestión varía incluso con los grupos. Yo en este curso, bueno, son 2 los grupos que tengo de Derecho Penal, el grupo M y el grupo X, y la verdad es que las diferencias en ocasiones son notables, es decir, ves alumnos que se preparan el vídeo, por ejemplo, con mayor profundidad, se nota que se han estudiado algo el tema, en cambio otros, bueno, pues se dedican prácticamente a leer lo que dice el manual, luego lo que hacen es, por ejemplo, un PowerPoint locutado o directamente se graban y, bueno, pues eso te permite también efectivamente valorar hasta ese punto que pueden obtener y, por tanto, hacer un poco de filtro entre aquellos que ves que se han preparado más o menos el tema y aquellos otros que han dicho, bueno, pues yo esto lo hago porque es un mero trámite y me va a permitir obtener un punto. Bueno, pues aquellos que piensan así luego se llevan el chasco de que efectivamente, pues a lo mejor de un punto les doy 0,3. Es lo que tiene. Bien, eso por un lado. La cuestión es que efectivamente, bueno, no todos lo hacen, pero durante ese periodo de elaboración yo los temas los asigno con el suficiente tiempo para que los alumnos lo puedan preparar de la forma más decente posible y, por supuesto, tienen acceso a consultarme, a preguntarme a mí durante la elaboración cualquier cosa que estimen conveniente, pues si quieren que les oriente o esto de qué forma lo podría hacer, entonces yo cualquier tipo de consejo estoy dispuesto a brindárselo. Algunos recurren a mí, otros no recurren a mí. Bien, pues esto, como les digo, es la primera parte de los 3 puntos de evaluación continua que nosotros asignamos en la asignatura de Derecho Penal, parte general. El otro punto va asignado a los comentarios, perdón, el otro medio punto va asignado a los comentarios de jurisprudencia. Y esto está programado hacerlo a partir del segundo cuatrimestre, una vez acabemos los 45 temas, está previsto hacerlo a través de bien 2 plataformas que yo les voy a decir. Nosotros lo haremos a través de una de ellas, pero bueno, es posible también a través de otra. Una es a través de la herramienta del aula virtual que permite crear un foro y, por tanto, lo que haremos es, bueno, se asignará a cada uno de los alumnos un tema en concreto sobre el cual tendrán que buscar una sentencia, preferiblemente del Tribunal Supremo, y por tanto, bueno, pues a través de esta herramienta, lo que hará el alumno que le corresponde, por decirlo así, exponer esa sentencia, el resumen, los hechos, cuál ha sido el previo en instancia, etcétera, y por supuesto la solución dada por el tribunal. La cuestión es que esto se puede enfocar de varias formas. Una es aquella en la que los alumnos simplemente suben o exponen ese comentario de la sentencia que han elegido sobre el tema que les ha tocado, o bien se puede hacer una forma un poco más jugosa, que es, bueno, el alumno expone su comentario sobre esta sentencia que ha elegido y los compañeros lo que pueden hacer es interactuar y, por ejemplo, bueno, pues decir que no están de acuerdo con la solución que el tribunal
ha dado por estos u otros motivos y por tanto se genera un clima de discusión crítico que yo creo que es saludable porque al fin y al cabo es a lo que nos dedicamos los operadores jurídicos, bien seamos fiscales, jueces, etcétera, y por supuesto profesores. Por tanto, esa es una de las vías. La otra también, más interesante, es aquella en la que el alumno, una vez más, bueno, pues expone la sentencia elegida, pero los compañeros a lo que se dedican es a buscar jurisprudencia que vaya en un sentido contradictorio, de forma que enmienden la plana a ese ponente, es decir, por decirlo así, a ese estudiante ponente que lo que hace es, bueno, pues dar a conocer un determinado fallo de un determinado caso y los compañeros tratan de rebatirle diciéndole, bueno, mire, pero es que yo he encontrado esta otra sentencia que dice justo lo contrario o no en esos términos o siendo un caso bastante similar, la penalidad que se ha atribuido es totalmente dispar, etcétera. Por tanto, esta es cierto que es una especialidad un poco más compleja y, si se quiere, más farragosa porque conlleva más preparación, pero sin duda es mucho más gratificante, sobre todo de cara a aprender de verdad derecho, ¿no? Bien, y bueno, la realidad es que, bueno, luego los puntos restantes hasta completar ese abanico de 3 puntos, bueno, pues medio punto más, se lo dedico a la asistencia de 2 conferencias que tienen que presentar resumen y otro al de las prácticas que realizan en clase. Bueno, pues hasta aquí un poco lo que sería la combinación de estos 2 proyectos de innovación docente que les he comentado al principio. Bien, como les decía, se trata un poco de emplear esta sistemática de prueba-error, ¿no? Que tan acostumbrados están, por ejemplo, en los científicos. La cuestión es, uno a veces puede pensar que los alumnos lo que prefieren es, bueno, pues aplicar la ley del mínimo esfuerzo, como todos sabemos, y con ello obtener la máxima nota posible si es que ello puede ser. La cuestión es que efectivamente te encuentras en ocasiones con grupos, porque esto es algo muy, muy característico, y es que, más no estoy descubriendo nada, hay grupos que funcionan mejor que otros, hay grupos de un determinado año que están mucho más activos, que los ves mucho más predispuestos a participar en este tipo de actividades, y otros, pues sinceramente, lo que prefieren es que el profesor vaya, le suelte el rollo y ya nos veremos el día del examen. Bien, lo que les quiero un poco transmitir, y la verdad es que no voy a hacer mucho más extensa la participación en este congreso, pero lo que simplemente les voy a transmitir, por ejemplo, son los resultados que obtuve el año pasado, ¿no? Entonces, bueno, un poco para obviamente saber si seguir haciendo esto o no. Los alumnos les pasé un muy breve cuestionario a cada uno de ellos de 5 preguntas, bastante generales, pero bueno, los alumnos tenían que responder con una valoración cuantitativa del 1 al 10 a las siguientes preguntas, ¿no? Entonces, es cierto, les debo matizar, que el curso pasado, bueno, pues no empleé efectivamente este mismo sistema porque, entre otras cosas, me aburro de hacer siempre lo mismo. Y, por ejemplo, bueno, pues lo que he hecho este año no lo haré el que viene y así sucesivamente, hasta que, bueno, ya no tenga más ideas en la cabeza y, pues a lo mejor le digo a algún compañero que me explique él cómo da las clases y me copio y ya está. La cuestión es que sí que es cierto, insisto, que no apliqué exactamente esta misma metodología ni sistema de evaluación, pero sí, como ya les dije en la introducción, empecé a incorporar este sistema, la Flipped Classroom, que en realidad lo que sí que hacían los alumnos del curso pasado era que ellos se preparaban las clases. Entonces, bueno, para empezar, la primera pregunta, eran solo 5, la primera pregunta es si a los alumnos les había resultado útil para el aprendizaje, esta metodología. Bueno, pues del 1 al 10, la media fue de un 8,57. Por tanto, bueno, pues el primer resultado era bastante satisfactorio y positivo. No esperaba yo haberme encontrado esto. A la segunda pregunta,
La segunda pregunta, que era si les había ayudado el sistema de clase inversa o Flip Classroom a obtener mejores resultados, esto ya a ellos les importaba muchísimo más, incluso a mí también. Bueno, pues la puntuación fue superior, fue de un 9. Fue de un 9. Además, doy fe que así había sido que esto les tuvo que ayudar a obtener mejores resultados porque, entre otras cosas, bueno, recuerdo la media de uno de los grupos, de los dos grupos del año pasado, la media fue, imagino que harán medias a lo mejor incluso más altas, pero en Derecho no lo sé. Bueno, pues la media de la clase, alumnos de Derecho Penitenciario de cuarto, sacaron un 9,46, si no creo recordar, era la media de la clase, portando unos resultados, claro, fantásticos para los alumnos. A la tercera pregunta, esta en realidad era la más sustancial, porque tiene una lectura doble. La pregunta era si, con independencia de la calificación obtenida, creían que era un sistema mejor que la clase tradicional. Pues bien, este ítem ya no obtuvo una puntuación tan elevada como los dos anteriores, que estaban por encima de 8, incluso en un 9. A esta pregunta, es decir, bueno, a pesar de los resultados, que pueden haber sido mejores o peores, ¿usted considera que este sistema es mejor que la clase típica tradicional? Bueno, pues contestaron con un 7,85. No está mal, creo que no está mal, pero bueno, sí que es un indicador que efectivamente a veces o por lo menos a mí me lo plantea, el si efectivamente los alumnos acaban de estar cómodos con esta metodología. Porque efectivamente, bueno, pues lo más fácil, y no nos podemos engañar, no nos podemos llevar a equívoco, es que el alumno llegue a su clase, se siente, escuche lo que el profesor explica y luego, cuando le apetece, si acaso unos 2 o 3 días antes del examen, cuando vean ya que se acerca la ocasión, ya me pongo a estudiar, ya si acaso voy a la biblioteca a coger el manual y entonces ya, bueno, veremos. Claro, cierto es que este sistema lo que obliga a los alumnos es a estar desde un primer momento en movimiento, por decirlo de alguna forma. Es decir, se tienen que preocupar desde las primeras clases a preparar esto. Y claro, esto no les lleva 5 minutos si uno lo quiere hacer bien. Entonces, por tanto, digo que yo creo que esa es un poco la explicación a veces a este indicador, que baja un poco respecto a los anteriores, en un 7,85. Aún así, bueno, pues considero que está bien. El día que, por ejemplo, si a mí los alumnos a esta pregunta me dicen que prefieren la clase tradicional, pues yo les diré pues que el año que viene daremos la clase tradicional, como desde hace 4 o 5 siglos se viene haciendo. Entonces, bueno, pues aunque estemos en el año 2020, si los alumnos quieren una clase del siglo XV, pues yo les daré una clase del siglo XV. Había otra pregunta que a mí me resultaba, digo a mí, porque a mí y a cualquier profesor es lo que a lo mejor nos preocupa, y la pregunta estaba en términos exactos, tal como así, ¿no? ¿Cree que es una forma de que el profesor evada su obligación de impartir clase? Es decir, si yo llego a clase y hablo poco y encima los alumnos me dicen, es que usted no explica el tema porque lo tenemos que hacer nosotros. Bueno, entonces, ¿usted para qué está aquí? Es un poco lo que les decía al principio de mi intervención, ¿no? De cuál era un poco el papel del profesor. Si repetir lo que ya dice el manual o aportar algo más, es decir, al fin y al cabo aportar el conocimiento, en mucho o poco, que nosotros tenemos, porque nosotros debemos transmitir un conocimiento que es, al fin y al cabo, una experiencia propia. Bueno, pues a esta respuesta los alumnos contestaron. El 1 hubiera sido que efectivamente para nada los alumnos entendían que esto era una forma de evadir la obligación de impartir clase, y el 10 hubiera sido la de que efectivamente me parece que usted nos está tomando el pelo y viene aquí, cobra y no nos da clase. Bueno, pues la puntuación fue de un 3,28. Es decir, bueno, una puntuación baja que venía a reflejar que la verdad es que no consideraban que efectivamente, bueno, pues esta fuera una forma de escabullirse el profesor
de trabajar poco y solo eso. Por tanto, bueno, pues esto también el año pasado para mí fue una pequeña satisfacción de decir, bueno, bien, por lo menos me voy con el sabor de boca que mis alumnos, aunque hayan sacado muy buenas notas y piensen que esto está muy bien, bueno, pues por lo menos no tienen una mala idea de mí de que soy un vago. Por tanto, bueno, pues esto la verdad es que reconforta un poco. Y si además hacemos innovación docente, pues mejor que mejor. Y si además los alumnos sacan unas notazas, pues mejor que mejor. Todos contentos, que es de lo que se trata. Y para finalizar, el año pasado, el curso pasado, mejor dicho, a la última de las cuestiones que yo les planteaba, bueno, pues respondieron, la verdad es que también con una nota elevada, y era la de si recomendarían continuar aplicando en futuros cursos esta misma metodología. Entonces, por ejemplo, respondieron con un 8,9. Por tanto, bueno, pues algo tuve que hacer bien para que efectivamente los alumnos dijeran, bueno, pues sí, le emplazamos a que usted continúe aplicando esto o con nosotros otros cursos o con otros alumnos. Por tanto, bueno, yo estoy un poco a expensas de ver qué piensan los alumnos de este curso, porque, bueno, pues alumnos hay de todas las clases y son muy variopintos, como lo hemos sido nosotros en nuestra época de estudiantes. Por tanto, a unos les parece muy bien, a otros les parece muy mal y a otros ni fu ni fa, porque ni están ni se les espera. Pero bueno, es al final una experiencia que yo les he querido transmitir. Y por último, la ventaja en concreto de aplicar esta sistemática que yo ya estoy implementando este curso en las pocas semanas que llevamos de clase. La ventaja, como yo les insistía los primeros días a mis alumnos, es que este sistema lo que nos permite también es poder llevar una docencia online. ¿Por qué? Bueno, porque estamos a 5 de octubre y las clases, la gran mayoría de ellas son presenciales, pero ustedes, yo, todos sabemos que dentro de algunas semanas, salvo que la cosa cambie de rumbo, bueno, pues estaremos en nuestras casitas confinados, quieran ustedes o no, ojalá me equivoque, o por lo menos no habrá clase en la universidad, como ya al parecer nuestros amigos del Politécnic, debido a este rebrote masivo de casos del Galileo, que ya veremos si nos salvamos nosotros, bueno, pues el futuro más inmediato parece que apunte a esto. Por tanto, esta sistemática a mí en concreto me va a permitir no hacer ninguna modificación respecto de lo previsto el primer día del curso. Es decir, a mí me da igual que nosotros vayamos a clase presencialmente que de aquí un mes tengamos que estar todos en casa encerraditos. ¿Por qué? Porque vamos a poder continuar desarrollando con total normalidad el proceso de clases. Esto lo permite ese tipo de cosas. También ustedes me dirán que, bueno, sí, es una clase magistral, pues yo ahora mismo pues me conecto a la Blackboard y doy la clase como muchos hemos hecho o habrán hecho en esta época de confinamiento de meses atrás. Pero bueno, considero que este es un sistema, desde luego, mucho más dinámico y que, por lo menos, la experiencia me demuestra que los alumnos, por el momento, están pues a gusto con ella y, sobre todo, no nos vamos a engañar, los alumnos de lo que más contentos están es que al final sacan una buena nota, incluso, dato importante, incluso aunque como en mi caso, los exámenes sean impepinablemente orales. Y bueno, pues con esto concluyo intervención y vuelvo a dar a todos las gracias por su atención.